las actividades de esta jornada de día martes, hablando con nuestros invitados. En esta segunda parte va a estar con nosotros don Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, hablando sobre el proyecto de ley que eleva los fondos para el FOGAPI, la refinanciación de créditos del FOGAPI, una cuestión de mucha importancia, principalmente desde el punto de vista de que es una forma de ayuda, y hay que analizar también en esta entrevista con don Luis si realmente ha sido una ayuda para los pequeños y medianos emprendedores en el Paraguay. Don Luis, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un placer estar en tu programa y a las órdenes. Creo que este es un tema apasionante y necesario volver a tocar después de unos tiempos. Así es, y decía justamente lo último en torno a hacer una evaluación sobre esta herramienta. ¿Ha servido o realmente no ha sido utilizada como debiera la herramienta? No, yo creo que fue fundamental para hacer un poco de historia. El Fondo de Garantía para el sector MIPYMES nace en el 2012 con la ley de MIPYMES. ¿Qué es lo que ocurrió? Hasta el 2020 prácticamente no se utilizó estos fondos. O sea, nadie le dio la importancia necesaria al sector MIPYME. Esa es la realidad, hablando mal y rápido, ¿verdad? Cuando viene la pandemia en el mes de marzo, utilizan este canal para fortalecer o darle un respiro, digamos, al sector, sobre todo de micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Y bueno, ahí sale la ley, la que todos conocemos, el crédito de los 1.600 millones, donde una parte va al FOGAPI, y ahí todos nos damos cuenta también de que cuando la tasa es muy baja y el riesgo muy alto, el sector financiero privado, digamos, llámese banco financiera, no le interesa el producto. Esto obliga al crédito agrícola de habilitación, o sea, obliga al Estado a que se canalice gran parte de los fondos de FOGAPI a través del BNF y el crédito agrícola de habilitación, ¿verdad? El BNF, digamos, haciendo un resumen de lo que fue esto, cerca de 20.000 empresas accedieron al sistema de crédito del FOGAPI y hay un hecho muy importante que destacar. 9.700 empresas de estas 20.000 son microempresas y 2.600 empresas son empresas medianas y cerca de 1.000 las intermedias que están entre la mediana y la grande, ¿verdad? Pero un elemento, las micro llevó solamente el 17%, o sea, eran 9.700 y el 17%. Y la mediana llevó el 27%, solamente con 2.600 empresas. Esto nos dice que los fondos donde hay que capitalizar es al sector de micro y pequeñas empresas. ¿Qué es lo que ocurrió? Los bancos privados utilizaron estos fondos para reconversión, que son la refinanciación que le hicieron a las mismas empresas. O sea, ellos no utilizaron el FOGAPI para capital operativo o para pago de salarios, como fue un poco la idea del FOGAPI. Pero creo que funcionó, creo que fue importante, creo que le sirvió a muchísimas empresas, porque este es un crédito que salió con unos 6 meses de gracia o un año de meses de gracia. Hoy, ¿dónde está la problemática? Hay sectores que todavía no están reactivando o que reactivaron un 30, 40, 50%, como ser el sector de eventos, el sector gastronomía, el sector hotelería prácticamente no reactivó y los créditos están venciendo. Entonces, hoy ya estamos hablando con las instituciones para refinanciar estos créditos y esto, por supuesto, necesita el aval del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y de la AFD, porque estos créditos FOGAPI, o sea, el Fondo de Garantía FOGAPI nace
no para refinanciar. Entonces hay que hacer unos cambios. Se está trabajando en esto. Don Luis, le quiero compartir porque hemos lanzado la encuesta hoy de 5 días que está en @5díaspy, el sondeo de nuestro encuentro del día de hoy, y justamente la opinión de la gente que está participando es interesante. La pregunta es, en tu opinión, ¿crees que la ley del FOGAPI ayuda a mejorar de alguna manera la formalización de las MIPYMES? Con casi 200 votos hace un par de horas, 35% dice que sí, 56,3% dice que no y un 8,8% podría ser. ¿Qué le dice esta encuesta? Yo creo que la formalización es fundamental. Y yéndonos un poquito también a la historia. La informalidad le costó al Estado, con los diferentes programas, cerca de 200 millones de dólares. La formalidad le costó al Estado 100 millones de dólares que le entregó al IPS para el pago de subsidio para empleados formales. Eso le dio la posibilidad al IPS que le pague un salario, que es el 50% del salario mínimo, prácticamente un año. Prácticamente un año. O sea, la informalidad le cuesta al Estado 4 veces más que la formalidad. Por eso que es clave la formalidad. Acá es donde hay que analizar cuáles son los problemas para acceder a la formalidad, que es lo que estuvimos trabajando ya a partir del mes de julio con el viceministerio. O sea, la formalidad tiene un costo alto y tiene un costo alto de mantenimiento. Entonces, ahí es donde hay que trabajar en la simplificación de trámites, que es todo un capítulo importante. También hay que trabajar en el tema del acceso al crédito. ¿Qué es lo que ocurre con el acceso al crédito? Todos sabemos que un 40-45% de la economía de nuestro país está en la informalidad. O sea, que las empresas incluso formales tienen, sobre todo el sector micro y pequeño, tiene un porcentaje importante de no registro. Entonces, cuando vos analizas una carpeta, el banco analiza una carpeta, analiza ese balance frío que normalmente lo analiza cuando la empresa ya es mediano o grande. Pero cuando la empresa es micro pequeña, hay un análisis totalmente diferente que tenés que hacer. Pero para esto, el Banco Central tiene que sacar un producto diferenciado para el sector, para que estas empresas puedan entrar en el sector bancario, en el sector financiero y contribuya a la formalidad. O sea, la formalidad no es solamente el pago de impuestos, implica un montón de cosas más que yo creo, si nos tomamos en serio el tema de la formalidad, es muy difícil poder mantenerse la empresa en el mercado, y el Estado tampoco va a poder mantener la alta informalidad porque tiene un costo alto y ese dinero no existe, no tiene. Y vos no podés estar prestando todos los años dinero para el pago de subsidios o de programas sociales para poder mantener. El costo es muy alto. Hoy hay más de 200.000 personas que están ya cobrando en los diferentes subsidios sociales, digamos, ¿verdad? Y nosotros sabemos a dónde conduce eso. Tenemos el ejemplo de Argentina. Argentina tiene casi el 30% de la población cobrando subsidios, quizás un poco más alto. ¿Podríamos llegar a eso, don Luis? Yo creo que si nos tomamos en serio las cosas, podemos llegar fácilmente a eso. Porque hoy por hoy, el micro o el pequeño empresario, emprendedor formal, tiene una alta competencia que es ese empresario informal. O sea, hoy vos podés abrir cualquier tipo de negocio sin control, podés instalarte sobre todo en el sector gastronómico, que es el sector que más se movió durante la pandemia, porque con poca inversión vos ya estás haciendo algo de comida y podés ofrecer, pero es altísimo. Yo te diría que hoy el sector de alimentos que vos ves por la calle, por cualquier paseo central, cualquier carrito, vendedor o lo que fuera, es casi un 70%.
y ese le compite al formal. Entonces el formal que dice, y yo pago mi impuesto, pago los impuestos municipales, le pago a mi gente el IPS, o sea, tengo un permiso de la INAM, y el de enfrente que no paga nada, vende un 30-40% más barato. Entonces, y ahí lo que me lleva a preguntarle también en esta charla, don Luis, y usted que pelea desde ese sector donde se agremiaron, ¿podemos seguir siendo Estado con este gobierno? No me refiero solamente al actual, sino a todos los gobiernos que pasaron durante la transición y los primeros pasos en esta era democrática. ¿Qué se hizo mal o qué se sigue haciendo mal? Yo lo que creo es que nosotros solo tenemos una mirada de la macroeconomía y que no está mal, ¿verdad? Que no está mal, absolutamente no está mal, porque eso como que te mantiene las finanzas de un país y te da una credibilidad que muchos países en la región no lo tienen, nosotros lo tenemos. O sea, me parece espectacular, está súper bien. Pero está comprobado que este sector MIPYMES ocupa el 90% de la mano de obra. Entonces, por un lado, vos podés tener un dólar estable, puedes tener los salarios para pagar los empleos públicos, pero por el otro lado, vos tenés un índice de pobreza que crece año a año. Y sobre todo, este sector cada vez es más informal que formal. Entonces, en el tiempo, este sector no le genera ingresos al Estado, pero sí le genera egresos en todos los subsidios que tiene que hacer. Entonces, yo creo que este sistema es enviable a mediano plazo. Y te vuelvo a recalcar, y te pongo de ejemplo de vuelta a la Argentina. En los últimos 15 años no hicieron bien los deberes, porque evidentemente no lo hicieron bien, por eso que están como están, ¿verdad? Entonces nosotros que tenemos una macroeconomía estable, que hoy tenemos un ingreso que prácticamente va a ser un 30% con respecto al 2020 en relación a la soja y a los granos en general, o a la carne. Entonces tenemos que tener una mirada a las MIPYMES, pero verdadera. Y ahí te doy un ejemplo. En el 2012, en septiembre del 2020, se plantea ya la posibilidad de volver a fondear los fondos del FOGAPI, porque se sabía que los fondos del FOGAPI a fin de año, o sea, en diciembre, iban a terminar. Y eso a través de bonos, que podemos discutir si son bonos externos, internos, etcétera, ¿verdad? Pero hoy estamos en febrero, mediados de febrero, prácticamente tiene 5 meses y la ley está cajoneada en el Parlamento. O sea, se habla, pero yo creo que los tiempos del sector privado no son los mismos que los tiempos del sector público. Vos fíjate que durante todo el 2020 el sector privado hizo todo el esfuerzo y el gasto, todos. Pero el sector público no hizo ningún esfuerzo ni gasto. Al contrario, ellos siguieron cobrando sus salarios, sus bonificaciones, etcétera, etcétera. Entonces nosotros necesitamos un Estado mucho más rápido y que no tenga una mirada solamente en la parte social, sino que tenga una mirada en esas empresas que si generan mano de obra, el Estado no va a tener problemas sociales. ¿Se puede decir que se está haciendo algo desde el Ministerio de Industria y Comercio? No, yo creo que, y eso tengo que reconocer, hemos trabajado muy bien a través del Viceministerio de MIPYMES. Quizás fue un aliado ya en el arranque del mes de abril. Con todos los gremios formamos un grupo de casi 45 gremios y empezamos a trabajar con los diferentes ministerios, trabajo, IPS, etcétera. O sea, creo que se están haciendo las cosas en el viceministerio, pero el viceministerio, primero que tiene pocos recursos, es un viceministerio pequeño. El Ministerio de Industria y Comercio es uno de los ministerios más pequeños de toda la cartera. Esas son realidades. Y eso ya te da una pauta de cuál es la mirada que se tiene sobre la parte
sobre el sector industrial y sobre el sector MIPYMES, pero se está haciendo un proceso. Yo solamente creo que las otras instituciones se tienen que subir al mismo carro y hacer un proceso mucho más rápido. O sea, este tema de la ampliación del FOGAPI, que es importante para la reactivación, porque de ahí van a salir el capital operativo para que las empresas puedan reactivarse de vuelta, porque hay una realidad, este 2021 va a seguir siendo un año difícil. Quizás mejor que el 2020, pero un año difícil. Entonces, que salga rápidamente esto y sobre todo que salga rápidamente la definición de la ley que está en el Parlamento para el fortalecimiento de FOGAPI. No, y en todo sentido, me parece que esto que usted está planteando es una necesidad urgente para no seguir viendo morir pequeñas empresas, ¿no? ¿Hay algún porcentaje que ustedes manejan de pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar a causa de la pandemia? Mira, yo creo, datos del Ministerio de Trabajo hablan de 260,000 personas sin empleo. Y un dato que yo uso siempre comparativamente de cuáles son los sectores que están estos 260,000. Y yo digo que está en el sector MIPYME, ¿por qué? Porque si al fisco le bajó la recaudación solamente el 1%, y el fisco se mantiene con las empresas grandes en la recaudación, las MIPYME es un porcentaje muy pequeño en la recaudación para el Ministerio de Hacienda, quiere decir que las empresas grandes siguieron trabajando casi normalmente el año pasado. O sea, el golpe verdadero lo tuvo el sector MIPYMES, sobre todo el micro y pequeño, que normalmente este es un sector que no tiene una espalda amplia. Tiene una espalda para un mes, 2 meses, pero no tiene una espalda amplia. Tampoco tiene la facilidad para acceder al crédito. Vos fíjate que FOGAPI solamente 20,000 empresas accedieron al crédito y de las 20,000 solamente cerca de 10,000 son microempresas, seguramente porque estaban sobreendeudadas, seguramente porque no cumplen los requisitos y las exigencias del sistema financiero. Entonces son realidades. La otra realidad que nos dimos cuenta es que solamente el BNF le pareció interesante, digamos, tomar FOGAPI, pero el BNF no estaba preparado. Entonces esto le llevó 6, 7 meses crear las personas idóneas y con conocimiento para poder analizar una carpeta donde posiblemente el 30 o el 40% de la facturación no figuran los balances, ¿verdad? Entonces, son realidades que nosotros tenemos que manejar y si queremos tender hacia una solución, hay un proceso, una graduabilidad que tenemos que tener en las empresas y en la libertad, digamos, de acceso al crédito, que no lo podemos medir como si fuera una empresa mediana o grande. Cierto. Y ahora también quiero consultarle, me queda todavía un par de minutos, pero antes de ir concluyendo en materia de cómo está la situación con este proyecto de ley, nos pueda dar un poco también un pantallazo general al respecto. Me parece que usted también es una persona bastante criteriosa. Esto que sucedió el fin de semana pasado en un restaurante, un espacio público, don Luis Tabela, ¿es un poco la referencia del hartazgo también? Sí, yo creo que todos los días estamos viendo en la prensa, independientemente que yo creo que se salió de los canales normales de lo que sería un scratch, ¿verdad? Creo que en eso todos coincidimos que la agresión no es un buen camino, no es un buen camino para manifestarse. No estoy de acuerdo con eso, sí estoy de acuerdo con que se le escrache o que quizás el restaurante ponga una foto prohibida el ingreso como se hizo en un momento dado hace 1 o 2 años, ¿verdad? Pero sí, hay un hartazgo. Todos los días vemos los robos, las sobrefacturaciones en el sector público. La gente está preocupada. Todos los países
prácticamente de América están vacunando. Nuestro país es el único que no está vacunando. Todos los días nos dicen que compraron 1 millón de vacunas más. Creo que a esta altura tenemos más de 10 millones de vacunas compradas, pero nadie nos dice cuándo va a venir, ¿verdad? Los insumos, como ves todos los días en la prensa, todos los intendentes o la mayoría de los intendentes están imputados, gobernadores imputados, parlamentarios imputados. Entonces esto va produciendo un hartazgo que es sumamente peligroso, ¿verdad? Sumamente peligroso. La falta de trabajo, la falta de oportunidad laboral, son realidades que siempre hubo en nuestro país. Y bueno, y después de la pandemia, por supuesto, esto creció por una cuestión lógica. Durante todo este año va a seguir siendo así. Entonces preocupa, ¿verdad? Porque lo ideal es tener partidos políticos sólidos, poder tener gremios. Y acá quiero hacer un mea culpa, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener gremios fuertes. Porque yo siempre digo, el sistema político es así en todos lados, pero tenés que tener un contrapeso. Y el contrapeso es la prensa, la ciudadanía, los gremios. Los gremios representan a todas las fuerzas vivas de nuestro país. Y yo creo que hay poca manifestación de parte de los gremios, sobre todo los gremios tradicionales, que son los gremios fuertes. Nuestro gremio es nuevo. La Federación Paraguaya de MIPYMES tiene 6 meses. Es cierto que todos los gremios que conforman la federación ya son gremios antiguos, pues son gremios pequeños, ¿verdad? O sea, como que normalmente los gremios MIPYMES nunca tuvieron la fuerza, recién ahora empezamos a ser escuchados, ¿verdad? Pero están los gremios tradicionales que tienen que fijar más posiciones, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos que trabajar en la construcción o en una construcción diferente de nuestro país. Nosotros no podemos seguir los mismos canales o el mismo sentido o el mismo camino de los países Brasil y Argentina. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros no tenemos que tener solamente una mirada a la macroeconomía y la recaudación. Y bueno, si tenemos recaudación, podemos seguir aumentando el gasto público. La reforma del Estado es fundamental. El control del gasto público es fundamental. No podemos seguir este camino. No hay forma de que se pueda sostener a mediano plazo. Y me quedo con eso último, la imposibilidad de sostener esto. Puede explotar en cualquier momento y esperemos no volver a retrocesos de sistemas políticos que no han aportado absolutamente para nada. La democracia ha hecho lastimosamente rico a mucha gente de forma injusta, con mucha inequidad, pero también ha sido un espacio de proyección para otras personas que han hecho bien la tarea. Don Luis, al final, no sé cómo queda este tema del proyecto de ley, ¿en qué estadio está? Bueno, vamos a hacer una reunión entre los gremios, después vamos a ir a tocar las puertas del Parlamento, diputados, senadores del Ministerio de Hacienda, para que este proyecto se pueda aprobar lo más rápido posible, porque hay que entender una cosa, el fondo de garantía no quiere decir que el Estado pague, no es un dinero que se va a gastar, es una garantía en caso de que la persona que accedió al crédito no pague. Por eso es cuando decimos vamos a prestar 100 millones de dólares para poner como fondo de garantía, no quiere decir que el Estado va a gastar los 100 millones de dólares. Puede ser que gaste 10, puede ser que gaste 15. El resto es un dinero que va a estar ahí, en una cuenta. Entonces, es un dinero bien invertido. Y por cada crédito, con el fondo de garantía se multiplica por 5. Entonces, es importante. Vamos a trabajar con el Parlamento y el Ministerio de Hacienda para que en la brevedad posible salga esto y que sea una realidad que siga de vuelta al FOGAPI. Don Luis, gracias por su tiempo con nosotros. A vos, Juan Pablo, y muchas gracias. Cerramos nosotros recordando cómo estuvo la opinión. En tu opinión, ¿crees que la ley de FOGAPI ayuda a mejorar de alguna manera la formalización de las MIPYMES? Con más de 250 votos, 35% dice que sí, 56,4% dice que no,
y 8,6% dice que podría ser. El sondeo de 5 días TV en @5díaspy. Pueden ustedes también compartir al final de la jornada. Veremos cómo se da esto. Hablábamos con don Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYME, sobre este proyecto de ley que eleva los fondos para el FOGAPI y haciendo un poco una evaluación también de cómo ha impactado la pandemia y cómo sigue impactando también a este sector. Nosotros cerramos aquí el foro empresarial del día de hoy con la promesa de reencontrarnos mañana en medio de nuestras actividades laborales a partir de las 10 de la mañana hablando con 2 referentes más. Como siempre, los deseos de buenos días y buena suerte.